Sigamos leyéndonos, sigamos de la mano por el camino de la historia. Periódico 1900, para los que quieren conocer, para los que quieren recordar. Muy buenos días, queridos lectores, aficionados del periódico 1900. Estamos aquí en la Casa del Risco conmemorando un aniversario más en honor de los héroes del Batallón de San Patricio. Estamos con la subdirectora del Museo Casa del Risco, Marina Hernández, que nos va a compartir un poquito más el evento y las personalidades que nos han acompañado en esta ocasión. Claro que sí, en esta ocasión estamos conmemorando el 171 aniversario luctuoso de la gesta heroica del Batallón de San Patricio, que en esta oportunidad está la excelentísima embajadora Bárbara Jones, que nos está acompañando, junto con parte del cuerpo diplomático, la señora Susana Callahan, junto con el cónsul de Irlanda y la secretaria adjunta de la Embajada de Irlanda, Beatriz Perea. Además que tuvimos, estuvo presidiendo la licenciada María Antonieta Hidalgo Torres, quien es la jefe de la delegación Álvaro Obregón, y junto con ella parte del equipo de trabajo de la delegación, junto con la representante, la doctora Patricia Galeana, la directora general del INER. Y que en esta oportunidad también tuvimos la participación de varias bandas, incluyendo la banda de los patricios de la Ciudad de México. Esta banda de gaitas, a diferencia de la del Batallón de San Patricio, que siempre nos acompaña, está integrada por menos elementos, y que de todas formas están también en el fomento de la música irlandesa y de compartir y de acompañar estos ceremoniales conmemorativos. Para la Casa del Risco es un honor poder acompañar estas ceremonias, debido a que Isidro Fabela hace más de 100 años aproximadamente, en 1959, junto con la comunidad irlandesa, procuraron hacerle una conmemoración a la gesta heroica del Batallón de San Patricio, y entonces localizaron donde había sido la cárcel y donde se había colocado el cadalso, de acuerdo a los diarios que habían localizado. Y el escritor que estaba viviendo en Plaza de San Jacinto 15, que es en donde está ahorita colocada la sala conmemorativa, fue que lo invitaron a que si gustaba participar en esa conmemoración, y él aceptó que se colocara una placa con los nombres de los integrantes del batallón que se habían localizado, además de los 50 que habían sido ahorcados, algunos otros capitanes que estaban registrados. Sabíamos que eran más de 700, 800 los que integraban el batallón, porque eran irlandeses, alemanes, polacos, incluso norteamericanos, que en algún momento habían desertado del ejército y que se habían incorporado en este batallón. Isidro Fabela lo que hace es, en esta conmemoración, se coloca la placa, y además gestionan que se acuñe por primera vez una moneda conmemorativa en 1959. Años más tarde, Isidro Fabela, cuando deja esta casa, en ese mirador también tiene esta atinada visión de poder dejar ahí parte de esta memoria que el Museo de la Casa del Risco, con mucho gusto y honor, ha seguido continuando colocando algunas imágenes que hemos localizado en archivos. Y bueno, después de la ceremonia que fue en la Plaza de San Jacinto, junto con todas las personalidades que nos acompañaron, vinieron aquí al museo precisamente para visitar el mirador y bueno, pues degustar aquí un ratito con un pastel, con con cafecito, para poder disfrutar y compartir y departir esta conmemoración. Para el Museo de la Casa del Risco, esta conmemoración también simboliza el fomento a la identidad nacional, a los valores cívicos, que es parte de nuestras misiones como parte del Museo de la Casa del Risco, y también como parte de las actividades que Isidro Fabela nos dejó como parte de su legado. Marina, una pregunta, quisiera también que nos compartieras
por qué es importante para el pueblo mexicano este batallón de San Patricio. Así es, el batallón de San Patricio venía invitado por Inglaterra para que se uniera a las fuerzas norteamericanas porque Estados Unidos pidió ayuda a Inglaterra y Inglaterra no mandó soldados ingleses, mandó al batallón de San Patricio a los irlandeses, que nada más les mandó un batallón de irlandeses porque con un batallón de irlandeses valían por todos los soldados ingleses. Así fue esa propuesta para Estados Unidos. Estados Unidos nos invade con el batallón de San Patricio como aliado Inglaterra y los irlandeses, cuando se dan cuenta que la causa es injusta, cuando están invadiendo México, que no tienen ni idea de lo que está sucediendo por todos los reclamos y la venta del territorio y la invasión que estaba haciendo Estados Unidos, los irlandeses deciden retirarse ese batallón y además, como eran católicos, entonces se pasan al bando mexicano. Unos dicen que por promesas de tierras, de dinero y demás. Ellos se sustraen del ejército, lo traicionan o desertan, dependiendo desde el punto de vista si fue antes o después de la declaratoria y de la invasión de guerra de Estados Unidos, y ellos al pasarse a la causa mexicana en San Luis Potosí son arropados por el ejército mexicano, por la comunidad mexicana y unas monjas. Irlanda no tenía bandera, era parte de Inglaterra, esa era su bandera de los irlandeses. Entonces Irlanda, que ya había sido invadida y había sido conquistada e invadida por los ingleses, entonces llegan sin bandera y las monjitas de San Luis Potosí les hacen una bandera verde como los campos de Irlanda, con unas orlas de tréboles, porque simbolizaban a San Patricio, que fue el santo patrono que los convirtió al catolicismo, porque el trébol simboliza la Santísima Trinidad, que era el concepto que no podía, el dogma que no podían entender los irlandeses, hasta que les levantó San Patricio un trébol y les dijo: así como estos tréboles que inundan su región, estos 3 pétalos, estos 3 hojitas en un solo trebolito, así es el dogma de la Santísima Trinidad. Los irlandeses se convierten y entonces las monjas toman estos tréboles para hacerlos bordarlos en dorado, les ponen de un lado a San Patricio y del otro lado su arpa de Odín, que es parte de sus tradiciones, y la leyenda Erin go Bragh, que es Irlanda por siempre. Con esta bandera, entonces el batallón de San Patricio, ahora ya se llama Batallón de San Patricio a raíz de esta conversión, y entonces esta causa se unen al ejército mexicano, y ya que llegan aquí a México, que están juntos con el ejército mexicano, además son el ejército mexicano desobediente de Santana, porque Santana tenía ya un plan de pacto con Estados Unidos para que ellos hacían como que nos invadían y nosotros los dejábamos pasar, y había el menor derramamiento de sangre, porque finalmente iba a comprar el país, lo tenía que vender, porque si no nos iban a invadir y nos iban a ir. Bueno, eso no lo sabíamos los mexicanos, los irlandeses tampoco. Entonces se unen a esta causa, se dividen, invaden primero por Padierna, entran el 19, cae Padierna el 20, y en Churubusco el batallón de San Patricio se une a este ejército que está en Churubusco, en el convento, y están tratando de detener ahí a los norteamericanos. Son 5,000 efectivos contra 1,000 entre soldados con pertrechos que estaban mal acomodados, que no eran de la caja del fusil. Entonces terminan. Los irlandeses sabían luchar cuerpo a cuerpo con los mismos fusiles, cuestión que los mexicanos no sabían. Entonces eso hace que los irlandeses, más aguerridos además, pudieran
quieran enseñar a los soldados del ejército mexicano a hacer esta fuerza que hasta ofrendar la vida. Los que son prisioneros tienen que levantar la bandera de pedir ya la pausa. Estados Unidos toma prisioneros al batallón de San Patricio porque se habían cambiado, se habían desertado, llegan aquí a San Jacinto, a la cárcel que estaba improvisada, son declarados desertores y entonces les dan la pena de muerte. Nunca nos dejaron el batallón de San Patricio. Algunos corrieron, algunos llegaron aquí a San Ángel para avisar que estábamos perdiendo Churubusco y que todas las familias se unieran para poder huir y esconder a las mujeres, a las niñas, porque venían matando a todo el mundo. Entonces lograron organizarse todos, tanto así que las mujeres de San Ángel que habían perdido a sus esposos en Padierna, entonces se organizaron aquí para poder pedirle al general Scott que por favor no hubiera derramamientos de sangre. Cuando se enteran que iban a ser juzgados los prisioneros del batallón de San Patricio por traidores, entonces ellas entregan sus joyas y todo el dinero que tenían para pedirle el perdón a los prisioneros, con todas las argucias que porque los habíamos obligado, les habíamos hecho promesas, los habíamos secuestrado, entonces muchos argumentos para poder ver si podían perdonarles la vida. El general Scott dijo no, porque tiene que ser escarmiento, porque no solamente el batallón irlandés se ha desertado, sino además del ejército norteamericano también han desertado, porque México les parece muy cómodo y muy bonito, entonces necesitamos poner un escarmiento, un ejemplo de lo que les va a pasar a los que deserten. Y bueno, las mujeres, niños, toda la gente arropó al batallón de San Patricio como propio porque sabían que se habían pasado al bando mexicano, porque nos habían ayudado y por esa razón, bueno, sigue la conmemoración. Después de este rescate de esta historia en 1959, la seguimos haciendo viva porque son ejemplo de una entrega de héroes sin patria y de muchos héroes que no tienen nombre y que los recordamos el 12 de septiembre, como fue el decreto presidencial años más tarde, en 1999, con el licenciado Ernesto Zedillo, que decidió colocar su nombre en el muro de la Cámara de Diputados, junto con los defensores de la patria de 1846-48, que son todos los que se enfrentaron al ejército norteamericano y que no tenemos sus nombres. Qué maravillosa historia contado en tan poquito tiempo. Agradecemos a la maestra Marina Hernández y bueno, nuestros lectores estarán complacidos en saber esta gran historia que pulsa el Estado mexicano. Hasta entonces. Gracias.